vamos a seguir con las preguntas. Es que había un montón de manos, perdón que aquí ya tenemos un micro. Sí, mi pregunta es... Voy a pediros perdón, que seamos breves porque es que hay más gente y me encantaría escucharos. Muy bien. Mi pregunta es para Fernando Simón y me gustaría saber en una crisis sanitaria cómo se evalúan a nivel científico los riesgos de las propias medidas y protocolos para que no sea peor el premédico de la enfermedad. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando se decide cerrar colegios, se piensa que va a ocurrir con los hijos del personal esencial, que puede repercutir en absentismo o que se queden sin personal las residencias de ancianos. O sea, ¿cómo se evalúa eso a nivel científico? Sí, que todos los padres y madres se vuelvan locos. Sí que se piensa y sí que se valora. Y lo cierto es que cerrar colegios es una medida que se trata de evitar siempre que se puede. De hecho, esta pandemia nos lo ha enseñado, sobre todo por lo que se ha hecho en España. Cerrar colegios en un momento determinado puede controlar la transmisión de una enfermedad, pero en España conseguimos ser probablemente de los 2 o 3 países que menos tiempo tuvieron cerrada la educación. España se cerró en marzo, se volvió a abrir en septiembre con el curso habitual. En el resto de Europa no se abrió hasta varios meses después. América Latina, lo mismo, Estados Unidos igual. O sea, fuimos uno de los países que aprendimos en un plazo muy breve cómo gestionar los riesgos asociados a la transmisión dentro de los foros educativos, sea en escuelas, en universidades, sea en lo que sea. Pero es cierto que hay que intentar evitarlo. Ten en cuenta que el problema no es si en las escuelas se transmite o no una enfermedad, sino que la cuestión es si en las escuelas se transmite más de lo que se está transmitiendo en la comunidad a la que pertenecen. Y normalmente la respuesta es no, normalmente. Con lo cual no tiene sentido cerrarlas. Cuando hay que hacerlo es porque la situación se considera muy baja. Y hay riesgo real de que la diseminación en una escuela, que además suelen ser niños relativamente en principio sanos, que no sufren de manera grave muchas de las enfermedades que generan grandes pandemias o grandes emergencias, luego van a transmitirlo en muchos foros donde sí que hay personas mucho más vulnerables. Entonces hay momentos en los que sí que hay que valorarlo y es cierto que puede haber limitaciones luego para el trabajo de personal esencial, etc. Pero también es cierto que una parte de este personal, con los medios de los que disponemos actualmente, puede seguir trabajando desde casa. Pues no, obviamente un bombero es un bombero. Pero lo cierto es que es una medida que se trata de evitar lo más posible. No todos piensan lo mismo, los hay. Esto es algo que se habla siempre en las medidas de control de problemas sanitarios. Las medidas tienen que ser factibles y sensatas. Si tú tienes un problema asociado al agua que beben en un pueblo, lo que no puedes plantear es mover el pueblo de sitio. Tienes que hacer una medida que sea útil. Si mueves el pueblo de sitio, solucionarás el problema. Pero es que no se puede mover el pueblo de sitio. Y aquí pasa lo mismo. Si cierras las escuelas, probablemente reducirás mucha transmisión entre un grupo que luego va a transmitir a otros en algunas situaciones concretas. Pero lo cierto es que hay veces que cerrar las escuelas implica un impacto que no es aceptable. Y eso hay que valorarlo con mucho cuidado. Hay quien siempre utiliza o propone medidas poco factibles. Y eso tiene que tener un contrapeso por parte del resto de los técnicos y científicos que participan en la toma de decisiones. Por favor, no vais a cerrar los colegios nunca. No es mi intención. Aquí tenemos un bombillo y luego nos vas a tocar la ropa y luego la persona de atrás y luego chicos nos vamos de cervezas y ya seguimos allí porque es que me van a echar. Por favor. Vale, hola, yo